estaremos hablando de un pecado que toleramos que muchos de ustedes a lo mejor no conocen porque esto nunca pasa. Este lo podemos sacar de las listas porque obviamente me voy a perder el tiempo porque esto es algo que ustedes ya son... eh, esto no sucede en la vida de nadie aquí. Y estamos hablando de la impaciencia. Quiero comenzar con esta cita que me estuvo bien interesante de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él tiene un devocional que se llama La Chequera del Banco de la Fe. Y obviamente el devocional creo que de hace unos días, un devocional reciente, no me acuerdo ahora mismo específicamente en qué día fue, pero lo vi, me estuvo bien interesante. Y él dice lo siguiente, finalizando, hablando sobre la humildad y hablando sobre la necesidad de entender la cruz de Cristo de una manera más profunda. Él dice lo siguiente: Señor, pido que me quites mi aflicción, pero te suplico 10 veces más que me quites mi impaciencia. Tenemos tantos sucesos en la Escritura que nos apuntan a las consecuencias de la impaciencia. Tenemos tantos ejemplos a través del Antiguo Testamento que nos muestran la realidad de las consecuencias, lo que sucede cuando el pueblo es impaciente o hay personajes dentro de la Escritura que son impacientes. Y muchas veces lo que resulta la impaciencia es en desobediencia a Dios. El ser propensos a ser impacientes muchas veces es ignorado, muchas veces por eso le llamamos un pecado que toleramos. ¿Por qué? Porque hemos terminado justificando este pecado de la impaciencia. Hemos llegado a tratarlo como si fuera algo normal en nuestra vida. Es que yo soy así, es que ese es mi carácter. Y realmente cuando vamos a la Escritura vemos que el cristiano es llamado a ser paciente. Ahora, eso lo veremos un poquito más adelante, pero no podemos olvidar que la impaciencia, para darle un poquito más de definición a esto, la impaciencia es una manifestación del orgullo. Esto es importante. La impaciencia es una manifestación del orgullo. Recordemos que el pecado de Adán y Eva, al ser seducidos con la mentira de que podían ser como Dios, fue lo que los llevó a desear esa realidad y obviamente a irse con todo, con esta verdad con la cual, o media verdad con la cual habían sido seducidos. Ellos fueron seducidos con la mentira de que podían ser como Dios. Y es así como todavía esas consecuencias del pecado de Adán y Eva siguen en la vida de cualquier ser humano, porque todos nacemos en pecado, dice en la Escritura. Todos nacemos con ese deseo de ser como Dios. Y es ahí, en medio de las circunstancias y los problemas, que se levanta este deseo. Y este deseo lo que nos lleva a ¿qué? A desobedecer y así a pecar. Y de igual manera, esta es la causa de muchos de nuestros momentos de ira. Hermano, evalúe, piense por un momento. Cuando llega la molestia en su vida, cuando se molesta, cuando se enoja, cuando se aira, ¿cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la razón muchas veces de nuestras frustraciones? Y cuando evaluamos de una manera concienzuda las circunstancias y no justificamos nuestro pecado, podemos llegar a la conclusión de que la realidad que nos lleva a molestarnos es que no tenemos el control de las cosas, no tenemos el control de nada. Cuando eso no se mide, ahí es que viene la molestia, ahí viene la ira. Cosas prácticas. Su esposo no hace algo como a usted le gusta que lo haga. Su esposa hace algo que a usted no le gusta que lo haga. Y cuando usted viene a ver, evalúa la molestia, a lo mejor usted tiene buenas razones, pero usualmente es porque no se midió lo que usted deseaba que se hiciera. Su deseo no fue medido y eso fue lo que le causa la molestia, la ira y el enojo. Y eso lo vemos en la Biblia. El pueblo de Israel es un ejemplo grande cuando vemos estos momentos de impaciencia.
Quiero que recordemos algo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue libertado y le fue prometido varias cosas. Le fue prometido una gran descendencia, se le fue prometido una tierra, se le fue prometido una tierra donde emana leche y miel, pero nunca se le dijo cuánto tiempo eso iba a durar. Ahora vemos que cuando el pueblo es libertado, luego del pueblo haber sido libertado de la esclavitud de Egipto, vayamos a este texto y leamos lo que sucede aquí. Números capítulo 21, versículo 4 al 5. Números capítulo 21, versículo 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó. ¿Por qué? Por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable, refiriéndose al maná. Ahora yo quiero que ustedes vean la realidad de las consecuencias del pecado cuando, y este texto aquí es claro, ¿con quién se queja el pueblo en primera instancia? Contra Dios. Eso no te recuerdo con Adán y Eva cuando Adán es cuestionado. Dicen, Adán, Adán, ¿por qué te escondes? ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Y cuál es la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste. En primera instancia, Adán culpa de esto que sucedió, justificación, a Dios. Bueno, no es nada nuevo. Lo mismo que hace el pueblo de Israel aquí. Y es lo mismo que hacemos nosotros cuando somos impacientes. Nosotros nos estamos quejando en contra de Dios. Dios, tú no sabes hacer las cosas de una manera correcta. Tú no estás midiendo mis expectativas. Tú no estás midiendo lo que yo entiendo cómo deben ser las cosas, porque yo soy el más que sé aquí, yo soy soberano, yo estoy sentado en el trono, yo lo conozco todo, yo conozco el ayer y yo sé lo que es mejor para mí. Tú no sabes, Señor, y por lo tanto por eso tú cometes esos errores. Eso es lo que estamos diciendo cuando somos impacientes. Por eso es que vemos esa queja de Adán, y esa misma réplica de la queja de Adán repercute en el pueblo de Israel, quejándose en contra de Dios y en contra del ungido de Dios, del representante de Dios, que era Moisés. Pero en realidad ellos habían abandonado la confianza en Dios. Ellos se olvidaron de todo lo que ellos habían vivido. Hermanos, ellos olvidaron de cómo Dios los había cuidado cuando pasaron por el Mar Rojo. Y yo quiero que ustedes cuando vayan y lean el libro de Éxodo y este éxodo del pueblo, que también es recolectado en el libro de Números, yo quiero que ustedes vean los detalles que se dan. Y esos detalles no están ahí para satisfacer nuestras conciencias. No, es para mostrar el cuidado claro, perfecto de Dios. Ellos pasaron por el mar abierto y no se mojaron los pies. ¿Ves? ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Igual manera cuando vamos al desierto, sus ropas, sus sandalias no se desgastaron. ¿Ves? Cuidado, protección. Ellos vieron todo esto de primera mano. Dios le había dado hasta este punto en el libro de Números, le había dado victoria sobre sus enemigos, los enemigos que, a pesar de que el pueblo se quejaba, él había sido fiel. Dios había dado victoria a su pueblo. Y no solamente eso, sino a pesar de que ellos eran infieles, él los había provisto con alimento y alimento del cielo. De una manera sobrenatural, Dios produjo para estas personas. Proveyó para estas personas, mejor dicho, disculpen. Pero en medio de todo esto, ¿qué vemos? El pueblo se queja. El pueblo es impaciente. El pueblo olvida. Olvida quién es Dios. Por lo tanto, la realidad de la impaciencia muchas veces es esa misma, mi hermano. Así como el pueblo olvidaba quién es Dios, nosotros muchas veces olvidamos quién es Dios. Ellos habían visto todo esto, pero como no tenían, miren esto,
lo que Dios, la vida, el lugar donde abundaba la leche y la miel, como no estaba en ese momento, no llegaba en el tiempo que ellos entendían que era el correcto. Ellos no tenían el control de esto. Eso fue lo que le llevó a causar la impaciencia. Wow, pero este viaje es largo, pero mira lo que está pasando. Y comenzó, yo me imagino ese tiempo allí. Pero vamos a seguir caminando. Me hubiera quedado mejor en Egipto jalando piedra. ¿Para qué me sacó de Egipto para acá? A pasar, y ahí seguimos agrandando el problema. Desde que el camino es largo, seguimos viendo todo lo negativo. Pero mira, ni comida tenemos. Hasta ya sabes que hasta el maná me apesta. Porque tras que nos saca de Egipto, nos saca de Egipto para darnos lo mismo de comer. No es que este Dios, ¿ves? Murmurando contra Dios. Ellos olvidaron totalmente lo que Dios había hecho. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, pensamos que tenemos el control de muchas cosas. Pero hermanos, ¿sabes lo que pasa? Cuando somos confrontados con la realidad de las circunstancias, ¿sabes cuál es la realidad de las circunstancias? La que mencioné, no tenemos el control de nada. Y es por eso que respondemos como respondemos, airados, enojados y molestos, porque nuestras expectativas no están siendo medidas. Ahora, esta es la impaciencia. Es un gran problema y creo que en algunos de nosotros, o la mayoría, o todos nos hemos identificado y hemos llegado a la conclusión, como yo llegué, que somos impacientes. Ahora, si lo contrario a la impaciencia es la paciencia, ¿de dónde sale la paciencia? ¿De dónde sale la paciencia? Sabemos que no es natural en el ser humano, por lo tanto, no podemos partir, y esto es algo que hablé en la clase el domingo pasado, cuando nosotros vemos cualquier aspecto de la iglesia, de la doctrina cristiana, de la ética cristiana, de la moral cristiana, nosotros no podemos partir del hombre porque innatamente nosotros no tenemos nada de eso naturalmente. Tenemos que partir de Dios. Y la Biblia es clara cuando nos menciona que Dios es paciente. Ahora, el contexto, la paciencia puede ser definida a esto. La paciencia es un estado de calma frente a una provocación o desaveniencia, con una actitud que no se queja o se irrita. Estado de calma frente a una provocación o cuando hay una desaveniencia. Y que se muestra con una actitud donde no hay queja y donde no se irrita. Ahora, como mencioné, esta característica de paciencia les es atribuida a Dios en diferentes áreas de la vida. Voy a mencionar dos, y una está en el Antiguo Testamento y una está en el Nuevo Testamento, para poder tener una base por la cual estamos diciendo, para que vean la realidad que sabemos en la Escritura, que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios es paciente. Cuando Moisés, y esto es un texto que, si usted no lo tiene marcado en su Biblia, debe marcarlo, porque nos muestra características del aspecto de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando Moisés pide ver la gloria de Dios, Dios no le muestra algo glorioso. Dios le habla y le dice quién es Él. Y habla de sus características, de sus atributos. Ahora, Éxodo 34, versículo 6 dice lo siguiente. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad o fidelidad. Dios es clemente, es compasivo, lento para la ira. Ahí está, paciente. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos muestra de manera vívida, le muestra a ellos, a los romanos, que Dios ha sido paciente. ¿Y cómo Dios muestra su paciencia? Vayamos a Romanos capítulo 9, versículo 22. Dice lo siguiente en este pasaje, voy avanzando un poco para no tomar más tanto tiempo. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. Dios soportó los vasos de ira
con tal hasta que llegara a ese momento en que Cristo fuera a la cruz y muriera por el pecado de su pueblo. Dios aguantó, Dios soportó pacientemente. Ahora, si este es Dios y nosotros estamos llamados a, en la manera no perfecta, obviamente, estamos llamados a imitarlo y que somos una nueva creación en Él, en su Hijo. Y sabemos que su Hijo, una de las características que dice, y aprendan de mí, ¿a ser qué? Manso y humilde. Jesús fue paciente. Jesús supo cuándo decir que no. Jesús supo cuándo callar. Jesús supo cómo soportar un martirio grande. Él fue paciente. Y nosotros estamos llamados por el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento a seguir las pisadas de Jesús. Ahora, ese en primer lugar, Dios es paciente, su Hijo es paciente. En segundo lugar, el fruto del Espíritu Santo, uno de los aspectos de ese fruto, ¿cuál es? La paciencia. O sea que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente produce paciencia. O sea que Dios es paciente, su Hijo es paciente y su Espíritu Santo produce paciencia en esa nueva creación que antes no podía ser paciente porque su voluntad y su alma y su corazón y todos sus pensamientos estaban inclinados a ser orgulloso. Ahora Dios ha transformado su corazón y ha depositado algo que proviene del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, y que eso, uno de los aspectos que produce es paciencia. ¿Y cuál es esa paciencia? Lo que mencioné. Estado de calma ante una provocación o desaveniencia que no se queja o se irrita. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice lo siguiente: pero el fruto del Espíritu, el fruto singular del Espíritu, lo que produce el Espíritu en la vida del creyente, antes que vivía en la carnalidad, ahora ya no vive porque ya ese estado no gobierna sobre él, ahora él es gobernado por medio del Espíritu Santo. ¿Produce qué? Amor. Amor sacrificial, amor cristiano, amor ágape, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Creo que en el otro versículo dice las demás, mansedumbre y control propio. Ahora, el Padre es paciente, el Hijo es paciente, el Espíritu Santo produce paciencia en el creyente. Ahora, en tercer lugar, si eso es así, por eso es que Pablo con autoridad, como apóstol, le dice, ¿sabes qué? Esa es la manera que todo cristiano debe de vivir. Debe ser paciente. Esto no es algo que a lo mejor va a suceder. No, tú eres creyente, tú vas a ser paciente. Y por eso vemos tantas exhortaciones en la Biblia y en el Nuevo Testamento a ser pacientes. Vamos a ver una de ellas. Y creo que esta la estudiamos a profundidad con los caballeros y también la predicamos desde el púlpito de nuestra iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 2. Luego que Pablo ha mostrado la realidad de la obra de salvación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo orquestan en unidad a favor del hombre, y que esa realidad trae una unidad con otros creyentes, y que con ese rol están formando un edificio para el Señor por medio de la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 4, el capítulo 4 de la carta de los Efesios comienza a ser un poco más práctico. Esta es la teoría, esto es lo que tú eres. Ahora, ¿cómo esto se ve en tu vida diaria? ¿Y cómo comienza Pablo el capítulo 4? Dice lo siguiente: os ruego, voy a leerlo completo desde el versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan, que anden de una manera digna de la vocación
con que habéis sido llamados. Yo, Pablo, les ruego que vivan un estilo de vida de una manera digna. ¿Ok? ¿Qué implica eso, Pablo? Bueno, de acuerdo a... ¿Ok? ¿Y qué debía tener los de Efesios cuando leían esta carta? Capítulo 1. La elección de Dios, la adopción de Dios, todas esas cosas que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hizo a favor del creyente, y que a pesar de que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, Dios le dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes haber sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todas esas verdades, toda esa unidad, toda esa paz que ha sido ganada por Cristo es lo que debe gobernar en la mente del creyente, para que ahora Pablo diga, a la luz de esto, vive de acuerdo a eso. Ahora, ¿cómo se ve, Pablo, esta vida que debe ser una digna consono a la vocación con que hemos sido llamados? Y vuelvo a repetir la misma palabra, que vivan, que anden. Esto es algo constante, siempre. Esto no es algo opcional, esto es un mandato, lo que Pablo está haciendo aquí. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Y es la misma palabra que se utilizó en los textos que vimos en Romanos, es soportar en tiempos difíciles. ¿Sabe por qué? Pues, hermano, usted no vive en un jardín color de rosa donde hay unicornios por ahí corriendo. Usted vive en un mundo caído. Y es en ese mundo caído donde Dios te llama a ser paciente. Tienes que ser paciente. Tienes que recordar lo que yo he hecho a tu favor. Tienes que recordar lo que yo he hecho en mi pueblo. Mira la obra grande que yo he hecho. Eso nos debe llevar a todo esto que hemos mencionado, a ser humildes, a ser mansos, a ser pacientes. Si nosotros, hermano, yo voy a parar un momento. Si nosotros miráramos las cosas muchas veces de la perspectiva correcta, cuando tenemos una circunstancia con alguien, un ejemplo, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros jefes en los trabajos, y nosotros dijéramos, wow, Señor, tú me perdonaste más a mí. Eso nos va a hacer pacientes. Eso nos va a poner en nuestro lugar. Pero eso es lo mismo que hace el apóstol Pablo en la misma carta a los Efesios. Perdónense los unos a otros como Cristo los perdonó. Ten eso en mente. Eso es lo que produce paciencia, es lo que produce soportarse. Obviamente es una obra del Espíritu Santo, pero Pablo sabe la lucha que hay. Y por lo tanto lo da como un mandato. Pablo no lo da por sentado. Ustedes van a ser pacientes, pero no voy a decir nada. No. Pablo, sabiendo la lucha que hay, él enfatiza a que estas características deben ser vividas, mostradas en la vida de cada creyente. Debemos de ser pacientes. Es un mandato. Ahora, ese es nuestro llamado como cristianos. Lo vimos en tercer lugar. Ahora en cuarto lugar, la paciencia no es opcional. ¿Saben por qué? Porque esta está atada a nuestra santificación. Y dice, ¿y de dónde tú sacaste eso, Maisonet? Como diría el pastor, ¿y de dónde tú sacaste eso, Carlos Maisonet? Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. La paciencia produce madurez. Y esa madurez reafirma la esperanza que tenemos en Cristo. Recuerden, en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, Pablo, luego de hablar de la fe verdadera, él comienza a hablar de los beneficios claros por medio de la justificación que es dada por Cristo. Cristo nos ha justificado. ¿Qué ha sucedido cuando Cristo nos justifica? Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Y vemos que uno de esos es paz para con Dios. Entrada en la gracia en la cual estamos firmes. Pero no solamente Dios resuelve nuestro estado pasado y nuestro estado presente, sino que el apóstol nos muestra que Dios continúa obrando su obra de santificación por medio de las tribulaciones y que nos debemos de gloriar en ellas porque éstas producen ¿qué? Paciencia.
Hermano, cuando usted ora por santificación, Dios te va a traer problemas que te van a impacientar porque Él está trabajando con tu paciencia. Recuerden, la paciencia, si ustedes ven, está siempre atada, búscalo en la Biblia, con la humildad y con la mansedumbre. Para tú ser paciente, tú tienes que reconocer que tú no puedes. Tú no te puedes ver en un lugar más alto que los demás. Y lamentablemente ese es el problema de muchos de nosotros. El problema mío muchas veces. Nos queremos poner como la medida de las circunstancias. Hermano, la medida no somos nosotros. La medida siempre, siempre, por más razón que usted tenga, siempre va a ser Dios. No somos nosotros. Nosotros somos tan cambiantes. Nosotros nos gusta hoy esta marca y ya la mañana nos gusta esta otra marca. Somos tan cambiantes. Nosotros no podemos sostenernos en esa realidad de que todo está bajo lo que nosotros entendemos cómo deben de ser las cosas. Tenemos que ser humildes, ser mansos, y eso va a producir la paciencia. Y ahí, como dice el capítulo 4 de Efesios, y ahí es que vamos a poder soportar las faltas por amor. Muchas veces no soportamos las faltas por amor porque no somos pacientes. Y no somos pacientes porque no somos mansos. Y no somos mansos porque no somos humildes. Porque nos estamos poniendo por encima de esa persona. No lo estamos viendo como lo deberíamos de ver, que es un pecador igual que yo. Y que al igual que ese impío, que ese hermano en Cristo, yo a veces pido misericordia, yo necesito mostrar esa misericordia también. Ahora, pero en quinto lugar, voy a leer el versículo de Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4, no me acuerdo si lo leí o no. Hablando de las tribulaciones, Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado. Eso es lo que se implica madurez. Y el carácter probado, miren lo que produce carácter probado. Cuando somos maduros, ¿sabes qué? Eso reafirma nuestra esperanza. Y continúa el apóstol, y sabemos que nuestra esperanza no acabará en desilusión, porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por medio de su Espíritu. ¿Ve cómo está conectado la paciencia con el Espíritu Santo? Lo mismo que Pablo ha estado diciendo de otras maneras que hemos leído, pero lo une con esa realidad de que ya tú eres un creyente, Dios te va a hacer paciente. Porque el Espíritu Santo, Él lo dispone a que funcione de esa manera. Pero no solamente esto, y esto es un aspecto que muchas veces olvidamos. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana pensando de que no hay ojos que nos están mirando. Pablo, ninguno de los apóstoles vivió de esa manera. Ellos siempre vivieron sabiendo que hay una próxima generación que tiene que aprender a ser paciente, porque usualmente los jóvenes son más impacientes que los adultos. Si usted viene a ver, no es lo cotidiano hoy día. Ahora los viejos son más impacientes que los jóvenes. Pero lamentablemente es así. Vivimos un mundo trastocado, que los valores han sido trastocados y al ser trastocado todo se trastoca. Ya tú no puedes como antes. Mira a las personas con canas, que son las personas que debes de mirar para que aprendas buenos ejemplos. No era así porque ahora el viejo quiere ser como el joven. Es increíble, pero es así. Porque olvidamos de que la Biblia avala la persona anciana como algo a lo cual tú debes de mirar. Y esa generación de ancianos debe de mirar a esa generación que está subiendo para que le muestre lo que es importante. Eso es lo que dice la Biblia. Esta generación le pasa a la generación que viene todo lo que el consejo de Dios, todo lo que Dios ha revelado. Pero hemos olvidado todo eso y vivimos para nosotros y nos olvidamos que hay una próxima generación. Los apóstoles no vivían así. Y nosotros no debemos de vivir así. Miren cómo Pablo exhorta a Timoteo en su última carta. Pablo está ya a punto de morir. Timoteo está cogiendo el batón ahora. Él va a continuar con esta tarea de pastorear, de ministrar, de continuar proclamando, promoviendo el Evangelio de Cristo, trabajando en medio de las ovejas de Cristo, sirviendo a la grey, pasando martirios, pasando vicisitudes por causa de Cristo. Pablo tenía que preparar a Timoteo. Pero miren lo que Pablo le recuerda a Timoteo. Él apela al conocimiento de Timoteo. Y miren lo que dice
Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Ahora, ¿de dónde sale Pablo diciendo esto? Bueno, tenemos que leer el contexto del pasaje. ¿Cómo comienza el capítulo 3? Pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A tales evita. Habían gente que vivían como si fueran creyentes. Eso es lo que está hablando aquí. La piedad siempre es dirigida a Dios. Estas personas, estos hombres que están descritos aquí, pueden estar en medio de las iglesias, pero eran modelos que Timoteo no debía seguir. Como dice, continúa el texto. Porque entre ellos están los que se meten a las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres que se opusieron a Moisés. De la misma manera, estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos, hablando de Janes y de Jambres. Entonces, puede ser que está hablando aquí de personas que estén en liderazgo, porque esta carta está dirigida a un pastor, un anciano en una iglesia. Pero en medio de toda esta problemática, de este mal ejemplo, no es que Timoteo diga, no, Timoteo, no mires a nadie. Sé tú, vela por ti, como dice ahora, sé feliz. No, Timoteo tenía que mirar a un ejemplo que sí era digno de admirar, era digno de emular, y era el ejemplo del apóstol Pablo. Pero tú, Timoteo, en distinción a esto, tú no eres así, porque tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, amor y perseverancia. O sea que cuando nosotros estemos en la medida que estamos influenciando a la segunda generación, a estos jóvenes que se están levantando, a nuestros hijos, la paciencia es algo que debemos de pasar a una próxima generación. Esto no solamente Dios es paciente, su Hijo es paciente, el Espíritu Santo produce paciencia, el llamado de creyente es a ser paciente. La paciencia no es opcional porque está unida a la santificación. Tenemos que estar atentos a nuestra vida porque influenciamos y debemos influenciar a los demás, a nuestros hermanos en Cristo, a ser pacientes. Ahora, espero que haya hecho un buen caso para traer su atención. Si tú eres creyente y dices, Pastor Carlos, es que la paciencia no es mi fuerte. No, yo tengo un carácter, eso no va conmigo. Déjame decirte lo que estás diciendo cuando dices estas cosas. Estás diciendo que la obra de Cristo tiene fallas. Estás diciendo que la obra de Cristo no es suficiente. Si tú eres creyente. Estás diciendo que de lo que Dios dice que es enviado por el Padre y por el Hijo a santificarnos no es verdad. Estás negando la fe. Por lo tanto, cuando vayas a decir eso, suena muy fuerte. Yo puedo decir, mejor cambia y dice,
Hermano, estoy luchando con esto, pero reconozco mi pecado, reconozco que soy un impaciente y voy a los pies de Cristo. Así sí. Pero que esto no es para ti, porque tu carácter o como te criaron, hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, por medio del poder del Espíritu Santo, podemos ser pacientes. Y debemos buscar ser pacientes, porque es nuestro llamado, es un mandato. Si esa es tu actitud de cuestionar, hermano, te ruego, si tú eres un creyente, ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Y esa realidad que no puedes te debe llevar a constantemente, a más seguido, humillarte a los pies de Dios. Y no solamente eso, buscar como Timoteo modelos de hombres o mujeres que te puedan guiar, te puedan aconsejar a cómo ser paciente. Rendimiento de cuentas. Hermano, si esa práctica se diera más a menudo en la iglesia, hubiera menos problemas con impaciencia. Es más, si el rendimiento de cuentas se diera entre los hermanos, como se debe de dar, menos problemas de comunicación hubiera, porque nos conociéramos mucho más. Pero vivimos en un mundo tan encerrado que somos creyentes. Sí, yo soy miembro de esta iglesia, pero que no se metan en mi vida. Porque es que no estoy para eso. No, mi hermano, si tú estás en Cristo, ya esos tapujos y esos escondimientos, eso se deja para el mundo. El mundo es que esconde, el mundo es que está haciendo las cosas por debajo de la mesa para que no me vean. Así funciona el mundo. Los creyentes somos un libro abierto. Porque si no sabes lo que nos llaman, somos hipócritas. Por lo tanto, no solamente humillarnos a Dios, sino recurrir a los medios de gracia que Dios nos ha dado. Y un medio de gracia es, ¿saben qué? La iglesia. Y la iglesia, cuando hablo, son hermanos maduros en la fe que nos ayuden a trabajar con nuestras cargas. ¿Eres impaciente? Puedes decir que sí. ¿Cómo estás trabajando con tu impaciencia? Si tu impaciencia te está aislando, déjame decirte que Satanás está ganando la batalla. Y si sigues aislado, debes evaluarte que a lo mejor tú no eres un creyente. Porque esa impaciencia lo que está diciendo es, Dios, tú no eres el soberano de mi vida y no me importa lo que tú tengas que decir sobre mí. Esta realidad, si somos creyentes, nos debe llevar a humillarnos, a buscar los medios de gracia que Dios nos ha dado y a reconocer nuestra impaciencia constantemente y a bastarnos de su gracia. Y cuando hablo de bastarnos de su gracia, no es de una manera emocional, hipotética, no. Bastarnos de su gracia, porque su gracia se despliega por medio de los medios que Él ha dado. Ve a la Biblia, ora, congrégate. Congrégate. No abandones la congregación de los santos. Y no abandones el tú tener un hermano, una hermana. Si eres hombre, un hermano. Si eres mujer, una hermana, en el cual tú puedas rendir cuenta. Y ser honesto. Honesto. Bueno, no decir las cosas es falta de honestidad. Por lo tanto, quiero cerrar con esta cita que la encontré muy interesante. Un sermón de Jonathan Edwards. Dice lo siguiente. Su conclusión final del sermón. Tú que no has venido todavía a Cristo, te encuentras en una condición de pobreza y necesidad. Estás en tierra de sequedad. Y si ya has sido vivificado, eres sensible al hecho de que estás desolado y a punto de desmayar por falta de algo que te satisfaga plenamente tu alma. Acude a Él, a Cristo, que es como ríos sobre tierra árida. En Él hay plenitud y abundancia. Es como un río que fluye constantemente. Puedes vivir junto a Él para siempre y nunca tener necesidad. Acude a aquel que tiene la excelencia suficiente para dar pleno contentamiento a tu alma, una persona de gloria trascendental y hermosura inefable, donde tu alma puede morar eternamente sin cansarse ni estar demasiado llena. Cree en Él, amor de aquel
que es el Hijo unigénito de Dios y su escogido, en quien su alma tiene contentamiento. Por medio de Cristo, ven a Dios, el Padre, de quien te has apartado por el pecado. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta por la cual el que entra será salvo. Y eso le digo a los impacientes que está aquí. Ese es tu pecado. Ven a Cristo. Confía en Él. Arrepiéntete. Hazlo ahora mientras oremos. No tienes que decirlo a viva voz. Yo quedé para hablar con mi hermano. Cuando estaba hablando, tuve este reconocimiento perfecto. Pero habla. Vamos a orar juntos. Porque la impaciencia, hermano, es un pecado grande. Pero es un pecado que hemos tolerado tanto que hasta ahora le llamamos ansiedad. Oremos. Oremos a nuestro Señor. Vayamos en arrepentimiento y fe. Y confiemos en Cristo, que es la fuente de agua viva, el cual, si realmente vamos a Él y reconocemos nuestros pecados, vamos a ser saciados completamente, continuamente, porque Cristo es suficiente. Y lo que Él ha dicho es suficiente. Y si Él dice que debemos de ser pacientes, que Él lo está haciendo por medio de la obra del Espíritu Santo, y no lo estamos haciendo, reconozcamos delante de Él. Pidamos. Pidamos. Realmente pidamos. Nos interesa glorificar a Dios. ¿Sí? ¿No? Probablemente. ¿Realmente tú crees que tu vida glorifica a Dios, que exalta a Dios? Tú eres uno de los que ha sido contado en medio del escogido. Tú realmente has sido transformado, de que ya los deseos tuyos es de que Dios sea exaltado y no hay nada más importante que eso. Si eso es así, únete conmigo en oración. Porque no porque naciste de nuevo un momento significa que ya no tienes que volver a Él. No, mi hermano, continuamente tienes que volver a Él. Constantemente tienes que ir a Él. Oremos. Señor, Padre, te damos gloria, alabanza y honor. Porque al mirar estos pecados que toleramos, hasta yo he llegado a la conclusión de que probablemente, y no probablemente, sino que ha sido así, la impaciencia es un pecado que muchos toleramos, que permitimos, que no tomamos en serio, porque no vemos la trascendencia de lo que es el pecado. Muchas veces olvidamos de que el pecado es una afrenta en contra del Dios vivo y verdadero. Yo ser impaciente estoy negando todo lo que Dios dice de ser. Dios dice no cambiar, Dios dice proveer para mis necesidades. Cuando yo me impaciento por algo, estoy diciendo y estoy olvidando lo que tú has dicho y has revelado. Que si soy creyente es confirmado por medio de la obra del Espíritu Santo dentro de cada uno de sus hijos, de su pueblo. Estamos echando eso a un lado. Estamos quitándote tu gloria. Y reconozco yo de mi parte y los hermanos que quieran unirse conmigo en esta oración, que espero que sean todos, porque entiendo que todos pecamos de impaciente en algún momento. Reconozcamos esa realidad. Reconozcamos nuestra falta delante de ti, pero reconozcamos que Dios es lleno de gracia y misericordia, que el que viene con un corazón contrito y humillado, Él no echa de lejos. Pero realmente debemos de evaluar si realmente en nosotros hay una real humillación de reconocer estas verdades. Y Padre, si no es así, Señor, yo te pido por mis hermanos, pon ese reconocimiento en cada uno de ellos. No solamente con el pecado de la intolerancia, sino con cualquier tipo de pecado, Señor. Porque estamos en este mundo. Todavía estamos luchando con el pecado, pero a veces hemos tomado la lucha con el pecado como algo muy a la ligera. Como que si porque estoy luchando no debo de tratar con él. No, el llamado es, como vimos en nuestra primera entrega, es a mortificar ese pecado. Cualquier pecado. Mortificarlo por medio de las herramientas que nuestro Señor nos ha dado.
Porque Él nos ha provisto no solamente de una gran salvación, sino que Él va a completar esa obra que Él ha comenzado. Y Él ha escogido los medios por los cuales eso va a ser así. Señor, ayúdanos a reconocer, porque muchas veces nuestra impaciencia, nuestra desobediencia viene por no usar los medios de gracia que tú nos has dado. Utilizarlos a la ligera. Estamos el domingo en la iglesia, pero es como si no estuviéramos. Estamos en los martes orando como pueblo, pero es como si no estuviéramos aquí. Estamos abriendo la Biblia durante la semana, pero muchas veces como si no la estuviéramos abriendo porque lo estamos haciendo más como un cumplido que como un medio de gracia para yo deleitarme, satisfacerme del Dios que me ha salvado. Señor, quita esa arrogancia de nosotros, de que Dios no sea algo más en mi lista, sino que sea la razón de todo mi deleite, de todo mi deseo. Gire en torno a que tú eres Dios y tú eres mi Dios. Padre, que la única impaciencia que tengamos sea para proclamar tu evangelio y servirte a ti. Porque somos impacientes cuando somos atacados, pero debemos de reconocer, si realmente nosotros fuéramos impacientes para el servicio a Dios, nuestras iglesias fueran diferentes. Pero no es así, ahí somos cómodos porque ahí Dios conoce mi corazón. Y ahí puedo ser un poco más relax. Porque Dios sabe, esto es para Dios. Pero cuando es a nosotros, ahí realmente nos conmueve. Debemos de examinar si eso es así. Si cuando Dios es blasfemado, si cuando mi desempeño en la iglesia, mi amor por Dios es poco, bien, puedo esperar. Y ahí no me impaciento, ahí no me causa ningún tipo de deseo por hacerlo. Pero cuando es algo mío que pasa de momento, que me impacienta y me molesta, debes de evaluar que tú estás buscando tu gloria. Porque nosotros estamos llamados a que Dios sea exaltado. Y eso, mi hermano, muchas veces va a costar nuestro tiempo, va a costar que nos injurien, va a costarnos. Señor, ayúdanos a que nosotros seamos impacientes por tu obra. Que hay un deseo. Si algo nos va a impacientar, de una manera sana, Señor, nos impaciente el que tú seas glorificado por medio de nuestras vidas. El que vivamos para tu gloria. El que te sirvamos de la misma manera. El que vayamos con ese mismo deseo impaciente como en el libro de Esdras, pidiéndole, abran el libro porque quiero escuchar la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a poner nuestras prioridades donde deben de ir. Te necesitamos, Señor. Reconocemos nuestra impaciencia, pero necesitamos de tu obra continua en nuestra vida, en nuestros corazones, para que eso influya, Padre, en nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros trabajos y este mundo. Porque tú no escogiste otro medio para hacerlo. Tú vas a influir al mundo por medio de tu iglesia. Ese es tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en esa área. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén.